Bueno, muy buenas tardes, buenos días para ustedes. Yo soy María Fernanda Cañas. Yo soy un coach de salud integrativo. ¿Qué es salud integrativa? Integramos el cuerpo como un sistema completo y complejo. ¿Qué pasa? Que en algún momento, después de Cristo, la medicina empezó de ver el cuerpo como un todo, empezó a separar el cuerpo en partes y empezó a venir el gastro, el neumólogo, eh, el, el, el cardiólogo, el traumatólogo, y así se fue dividiendo la medicina por distintas etapas. Pero llega un momento en que el ser humano empieza a tomar conciencia de que no puede ser separado, porque el cuerpo y la mente e inclusive el cerebro son parte de. Al estar el cerebro en el piso superior de la jerarquía del cuerpo, el cerebro necesita de tener esa reconexión corporal. Es aquí en donde yo encuentro esa necesidad de empezar a investigar un poquito más del por qué se nos separó. Cuando empiezo a integrar ciertos sistemas, me doy cuenta que haciendo un máster de psiconeuroinmunoendocrinología, donde sistema nervioso, que es aquí, sistema nervioso central, sistema nervioso neuroentérico, es como viajo directamente hasta la tripa, que es el intestino. El sistema nervioso endocrino, que es toda la parte hormonal. Y el sistema nervioso en la parte más allá de central, más allá de esto, tiene un tema muy importante y ese es la mente. Aquí vamos a hablar de pensamientos, emociones y toda esta parte de procesamiento informacional que necesitamos para hacer esa función ejecutiva como seres humanos. ¿Ok? Para esto es importantísimo entender, que para mí son como los cuatro fantásticos, es entender el por qué efectivamente tenemos que juntar estos sistemas. La parte hormonal es básica para que nuestro sistema nervioso central funcione y los microorganismos que jugarán a su rol principal también será el intestino delgado, que es aquí donde habitan todo este tipo de bacterias que son importantísimas para la función del lenguaje, para la función del movimiento y para la función emocional. Aunque no lo creamos, está directamente ligado. Más allá de este camino de investigación, me encuentro con la neurociencia. Y entonces cuando llego al tema de la neurociencia, voy a empezar a compartir pantalla. Llego al punto en el que era fundamental la reconexión y ese lenguaje bidireccional que es tan importante para todos los seres humanos. ¿Ok? Yo voy a presentarles ahora un poquito aquí. Si bien es cierto, el día de hoy a lo mejor la presentación está un poquito aburrida porque hay mucho texto. Más adelante será un poquito más... Déjenme ver a ver cómo escondo esto. Más adelante se verá un poco distinta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí directamente? Cuando yo me encargo de este espacio en el que empiezo a mirar el cuerpo como un unísono, donde ese lenguaje bidireccional, donde esa recomunicación de los pensamientos, de las conductas y de ciertos sistemas importantes que juegan a nuestro favor como un cuerpo humano, como un sapiens que piensa, se reúne a un punto importante, que cuando uno de estos sistemas deja de funcionar bien, nosotros simplemente tenemos una baja, puede ser emocional, puede ser de energía, puede ser alguna patología o enfermedad que nos esté acabando directamente, así sea el dolor de la espalda, ya hay una inflamación en el cuerpo, ¿ok? Pero bien. Me dicen, vamos a hablar de niños con autismo o de niños con Asperger o TEA o trastorno espectro autista, pero ¿qué tiene de relación con el estrés postraumático? A lo mejor ustedes, yo no sé si lo escucharon o no lo han escuchado, para mí que he llevado este largo camino de aprendizaje, de ver muchos casos y de focalizarme en el tema del trauma como tal,
el cuerpo lleva la cuenta y el cuerpo es el único que habla. Cuando una madre gestante acoge un feto fecundado, si esta madre tiene un proceso estresorio en el útero, también está la neurociencia de conexión cerebro-útero. Es importantísimo porque sabemos todos los episodios y todo ese lenguaje bidireccional que habrá tenido cerebro-útero, la madre con el feto, va a ser directamente ligado a los niveles de cortisol y la química corporal y cerebral que habrá sido alterada en ese preciso momento para el feto. Hasta aquí. Preguntas. ¿Tenemos preguntas o puedo seguir? Sigue. Vale. Si las chicas quieren participar, solo pueden abrir micrófono. Creo que está libre, ¿no? Cualquier cosa me escriben. Vale. Ahora bien, ¿qué pasa con la neurogénesis hipocampal? A lo mejor estos son términos que no han escuchado, pero para mí es importante que se entienda que muy adentro del funcionamiento cerebral, de la parte ventricular, de las células, es importante entender que las estructuras cerebrales de un niño autista son muy distintas, porque la que está directamente afectada es su sistema nervioso autónomo. Esta parte es la que desregula sus niveles de energía, la que desregula esa cuestión, por ejemplo, del lenguaje, cuando hay una lexitimia, cuando no pueden hablar, cuando no pueden expresar, cuando hablamos de un niño que ya está en un nivel escolar, pero no puede calcular, por ejemplo, o no puede desarrollar funciones motrices como motricidad fina, motricidad gruesa, que es importante. Pero el TED, que es el trastorno de estrés postraumático, en muchas ocasiones no va a permitir que estos niños avancen en estas funciones de mecanismos tan orgánicas como es el comer. Por Esto lo parece, menos Cian, disculpa, hay que estar claro, hablando de eso. Cian come con la mano, pero yo le pongo su cucharilla y poco la agarra, pero ok, sí hace el intento de agarrar la cucharilla con la comida, pero no es que lo hace habitualmente. ok. ¿Qué Mira, pasa en ese caso? esto es muy importante, porque mira lo que dice Elba, estaba aprovechando, perdón si a veces no leo, estaba aprovechando a leer, y esto es muy importante porque se integra en un organismo unisono, ¿sabes? Si no hemos reconectado un espacio hipocampal, que en este caso la parte del sistema nervioso autónomo de un niño autista, va a ser muy difícil que podamos integrar terapia ABA, porque esta es la terapia ABA que damos para niños. Podremos dar terapia ABA para niños durante 6 años y a lo mejor se habrá adquirido el 80%, que sí, que es un todo. O sea, está la parte orgánica, está la parte motriz, como el comer, la acción del comer que me dices, está la parte del entorno, están los agentes tóxicos que tengamos en nuestro entorno exterior y está el lenguaje y la comunicación que haya en casa. Por eso es importante llegar directamente a padres, primero. Ok, ahora de esto he escuchado muchísimo. El autismo es genético. Yo me mantengo un paso atrás. Yo también pienso que eso no tiene sentido porque en mi familia nunca diagnosticaron a nadie. Por la familia del papá, mucho menos. Y mi embarazo fue algo bien cuidadoso. Entonces, no, yo no, yo no le cabería tanto a que venga genéticamente, porque si viniera genéticamente por un familiar mío, dijera sí, yo por mi parte de mi familia hay alguien con alguna condición, pero ninguno la ha presentado. ¿Qué piensa Elba y qué piensa Morela? Pero cada quien puede tener su punto Yo de sí vista. pienso disculpe, yo sí pienso que hay una parte que es genética, realmente sí. No la doy un 100%,
porque en gran parte opino como usted, pero sí, de acuerdo a mi experiencia y de acuerdo a la experiencia que he visto de otras familias, sí hay una carga genética que puede dar autismo. ¿Qué piensa Elba? Creo que Elba no puede hablar. Bueno, tenemos un 50% genético y tenemos un 50% de un trauma. De un trauma que puede ser transgeneracional, que a lo mejor la madre lo conlleva y que se ve realmente ligado a la reacción de su útero, del cambio químico. Cuando el cortisol, que es la hormona del estrés, se eleva, el útero reacciona de una manera distinta. Y aquí es donde ciertas químicas afectan directamente al estado cerebral del feto. Hay muchas teorías, esto es algo muy extenso, la Pero epigenética está aquí dentro. Dime. cuando hablas del trauma es, o de la madre si tuvo un trauma de niña, fue maltratada, o porque hablan mucho del trauma, si no es genéticamente, hablan del trauma. Puede que, bueno, yo de niña sí sufrí mucho abuso por mi mamá, pero no sé si eso, porque yo, como te digo, yo estoy nueva en el autismo y no sé, no le encuentro todavía un origen de por qué Cian lo tiene, ¿verdad? Pero yo sí fui maltratada de niña, entonces no sé si eso viene al caso o Bajo mi vendría al caso. experiencia y los casos que yo he visto, en muchas ocasiones esto viene ligado a un transgeneracional genético del trauma, en donde la carga emocional reside en el útero. ¿Por qué? Si nos vamos hacia la parte energética, si vamos a tocar, imagino que saben los puntos de los chakras neurales, ¿no? Chakra uno, 2, 3, o sea, los puntos importantes de los centros energéticos del cuerpo. ¿Lo saben o no lo saben? Poco he escuchado de eso. Bueno, no sé si tus compañeras lo deben saber, pero mira, yo no sé si se ve, mira. Tenemos diferentes tipos energéticos, ¿verdad? El uno, que es la parte de nuestra base, que son los órganos sexuales, que son los que van afincados a tierra. Después tenemos las vísceras, que son los que van afincados a nuestro sistema emocional. Y cuando estos dos hasta el ombligo, estos tres primeros centros energéticos corporales, esto en medicina ayurveda, en medicina china, es importante tocar los centros energéticos para regresar a tener el espacio de equilibrio en el cuerpo, que es en el chakra corazón. Vamos a subir, ¿no? Cuando estos centros energéticos han sido afectados cuando hemos sido niños, tenemos mucha inseguridad y guardamos un lenguaje de estrés interno, donde podemos ser muy resilientes o muy activos a la actividad emocional, donde nuestra amígdala ya se ha vuelto como un elefante de lo chiquitita que es y está dispuesta a reaccionar constantemente a cualquier estímulo de maltrato. Está como a la espera de que algo me va a pasar, viene, yo reacciono. Entonces te vuelves como una bomba, ¿no? Estás dispuesta a reaccionar en cualquier momento que venga. En muchas ocasiones, estos destellos emocionales, cuando somos muy sensibles tanto a lo que puede ser como a lo que puede pasar, suele suceder que tenemos ese proceso emocional muy activo. Un minuto, por favor. Pido disculpas, tengo a mis hijas en casa, ya son las casi 5 de la tarde y es a la hora que llegan. Pero bueno, yo voy a seguir. Entonces, después de esto, es importante encontrar esta parte de la bioneuroemoción, ¿ok? Si han escuchado mucho, Enric Corbeda es el gran pionero en esta parte
de la emocionalidad y la ciencia como tal, es como que cada órgano y cada parte de tu cuerpo te va a dar un lenguaje en donde vas a tener esa máxima liberación de bienestar emocional. ¿Ok? La culpa, la culpa es importantísimo entender que aquí los padres no tienen ningún tipo de culpa porque su hijo tenga o no autismo. ¿Ok? Voy a hacer una pausa aquí y bueno, Elba está haciendo una pregunta. Dime, Elba. Más que una pregunta, me parece maravilloso poder conseguir profesionales como tú que trabajen el autismo no solo desde nuestro cuerpo físico, sino como un todo. Yo soy terapeuta, trabajo con neuroprogramación, hago hipnosis de sanación. Vale, Y ahorita no podía hablar, ¿verdad? Pero estaba ahí con respecto a los traumas o a emociones no sanadas, ¿verdad? Que no tienen que solo ser traumas, simplemente puede ser una emoción que se codificó en el cuerpo que sí, hace que nuestro cuerpo sostenga posteriormente un síntoma. En este caso, el síntoma lo sostiene, digamos, nuestros hijos, ¿no? Pero pudo haber sido incluso un trauma o una situación que generó una emoción no sanada de la que nadie se hizo cargo, no porque no quisiera, tal vez porque no tenía las herramientas. correcto. Y en el caso del autismo, básicamente se presenta una línea más arriba, es decir, generalmente, no todo el tiempo, generalmente el trauma se puede haber vivido estando dentro del útero materno de la abuela. Es decir, si comprendemos que nosotras como mujeres nacemos, ¿verdad? Ya con todos nuestros óvulos, nuestros hijos ya tuvieron una primera experiencia dentro del útero materno de la abuela. Yo sé que no todas tenemos o manejamos esa información, Sí, pero es digamos que correcto. pudo haber sido un trauma que vivió, experimentó la abuela y no, o sea, voy a llevarlo más a la práctica. Si nosotros fuésemos una pizza, ¿verdad? O nuestro hijo fuese una pizza, digamos que la masa de esa pizza la hizo la abuela. Y nosotras como madres nos dimos a la tarea de colocar todos los ingredientes de la pizza y meterla en el horno, ¿verdad? Que es esa parte del proceso de gestación dentro del útero materno. Entonces, esto sobre todo, ¿desde dónde o desde dónde quiero compartirlo? De liberar un poco esa emoción, esa responsabilidad de saber qué pudo haber ocurrido en mi embarazo, qué hizo que mi hijo tenga autismo, porque es posible que ni siquiera nosotras lo hayamos vivido o experimentado en nuestro propio cuerpo físico. Posiblemente se repitieron algunos patrones o situaciones similares que nuestro inconsciente toma como propio del trauma, ¿verdad? Y es lo que hace que se materialice en esta tercera línea o en el cuerpo físico de nuestros hijos. Y bueno, desde la bioneuroemoción también nos gusta pensar que no es un castigo ni es una carga eso que portan actualmente nuestros hijos. Es Ellos así correcto. lo eligieron para poder trascender y evolucionar. Entonces, bueno, entendiendo gran parte de este proceso, creo que la sensación de culpa se va desvaneciendo y nos relacionamos con el síntoma desde otro lugar. Es decir, más allá de sentir culpa, tiene que ver con podernos hacer responsables, ¿verdad?, de lo que está ocurriendo y buscar una solución, no solo para modificar el síntoma, sino para que nuestro sentir frente al síntoma sea completamente diferente, para sentirnos un poco más equilibradas y poder abordar toda esta información que va a comenzar a llegar, que en mi caso fue hace un montón de años, eh, y que a veces no podemos digerir, ¿verdad? Pero si abordamos nuestra parte emocional, ese proceso va a ser mucho más agradable, mucho más ligero, menos frustrante, por decirlo de alguna manera. Gracias, Elba. Es correcto, es tal cual como lo has dicho. Pero claro, si energéticamente ya esto lo sabíamos, ahora la neurociencia ve importante el estudio del cómo indagar
qué conexiones tiene nuestro cerebro directamente con el útero. Ahora bien, si es cierto, Elba lo ha explicado fenomenal. Es realmente como se vive. Pero hay Bueno, una tiene parte, experiencia, como habló, tiene experiencia, pues. exacto, Piensa. pero hay una parte cerebral, no sé si se mira aquí, déjame ver, aquí está la... Hay una parte, este es el hemisferio izquierdo, el que está acá, pero hay una parte aquí creo que se ve, cerebral por aquí adentro, en la parte de la corteza somatosensorial, en donde guardamos la codificación emocional de nuestros antepasados. ¿Ok? Y aquí venimos con este transgeneracional emocional de las enfermedades autoinmunes, de la parte de la relación, de la correalización de la conciencia, el transgeneracional del trauma. O sea, tenemos una rama enorme de los transgeneracionales. Ahora no me voy a meter a este tema porque es un tema muy enriquecidísimo y ha sido un abrebocas realmente muy agradable y le agradezco mucho a Elba que haya participado en este tema. Pero es importantísimo también entender que la química corporal que queda en nuestro cuerpo la llevamos. Y para esto es importante que si más aún tenemos un hijo con autismo, con ADD, que es el déficit de atención, o con cualquier trastorno, es importante que los padres aprendemos a manejar el estrés y sobre todo si hay un trauma, que en este caso, Dayana lo ha dicho, yo sufrí muchos abusos por el tema de mi madre. Y esto es importante que se libere, porque bien lo ha dicho tu compañera, la culpa. Aquí no hay culpa. Aquí es entregar a que soy responsable del cambio que voy a ejecutar y que voy a ejercer para mis generaciones futuras. ¿Ok? Ujú. Vale, 100%. De hecho, esa parte de la química cerebral es la que nosotros trabajamos a través de la hipnosis de sanación. correcto, correcto. Bien, yo no hago hipnosis, pero sé que es una técnica que ayuda muchísimo a muchas personas. ¿Ok? Bien, la estimulación del nervio vago. Esto es algo que sí hago yo. Yo trabajo mucho con la teoría polivagal. La teoría polivagal es una de las cosas que sí hago yo. ¿Por qué razón? Porque empiezo a estimular el nervio vago y estimular el nervio vago en niños autistas es fundamental, fundamental para la estimulación de la recomunicación bidireccional del intestino, tanto grueso como delgado, y de que esa conexión que tenemos por aquí, que baja por aquí, que llega hasta el intestino y baja directamente hasta nuestra parte orgánica, se reconecte. ¿Cómo lo hacemos? En muchas ocasiones implementamos respiraciones, algunas técnicas de relajación que los niños van aprendiendo con el paso del tiempo. ¿Ok? En muchas ocasiones también se implanta quirúrgicamente un dispositivo cuando el nervio vago está muy desconectado en ciertos casos de autismo. ¿Ok? Y eso como uno lo sabe, si Bueno, tiene, yo he dicho que tu hijo es bastante funcional, que con terapia unos buenos protocolos va a mejorar potentemente, pero hay autistas que tienen alexitimia, es decir, que no hablan, que no ok, caminan, que no tienen funciones motoras, que a lo mejor ni siquiera pueden comer solos y a estos niños tenemos que ayudarles un poquito más con la parte tecnológica, ¿no? ok, ese sería como un autismo más avanzado, ¿no? Sí, Bueno, aquí le estamos dirían, hablando de casos un poquito más severos, ¿ok? ujú, ok, Bueno, esta parte es importante, el evento de lo que creo que es. Los seres humanos tenemos la tendencia a, explico, una emoción es algo que siento en ese momento, pero un pensamiento es algo que se queda en mi cuerpo y que puede cambiar mi respiración, mi digestión, mi química corporal e inclusive mis niveles de cortisol. Claro, hablamos de trauma, aquí abro un paréntesis, hablamos de trauma y las personas me dicen, no, pero si mi embarazo fue tranquilo, pero a lo mejor una emoción se cruzó en esos 9 meses, ese pensamiento se quedó con un mal sabor
el cuerpo ya lleva la cuenta, el cuerpo ya empieza a hablar por sí solo, él ya sabe los mecanismos que empieza a disparar, la mente se da cuenta de esto mucho más tarde, ¿eh? Y la mente cuando se da cuenta dice, ay no, tengo que inducirme a la calma. Pero ya ha sido demasiado tarde porque ya hemos activado ese botón de pánico y el cuerpo ya ha empezado a caminar. ¿Ok? Entonces, cuando somos más conscientes de la reconexión que tenemos entre el cuerpo y la mente y viceversa, la percepción de de esta parte reticular, cómo el ojo se transforma de lo que miramos a lo que traemos a nuestras vidas, ese tren observador va a ser distinto. ¿Ok? Entonces, aquí es importante que no nos imaginemos una catástrofe, sino que entremos hacia adentro muy tranquilos y vayamos indagando en todos esos como esas fosas neuronales, cerebrales, que guardan información. Con esas neuronas, porque las neuronas se dan la manito, pero cuando deciden apagar un pensamiento, se van desconectando y se calcifican. Pero tenemos la potencialidad de poder a que esas neuronas se vuelvan a reconectar. Hay muchas técnicas para ello, ¿ok? ¿Y qué pasa cuando el Esas miedo? técnicas, disculpa, esas técnicas uno también las debería hacer, ¿no? Tanto como el niño con autismo, uno también Empezamos siempre debería por hacer. los padres, y ya lo ha dicho Elba, ella ha empezado un camino hace mucho tiempo atrás en este crecimiento personal, en donde si el padre empieza a instruirse de una manera puntual, Ujú. toda la información llegará, porque activamos esa red reticular hematosensorial, o sea, estamos activando, estamos focalizando constantemente a donde queremos llegar. Y entonces viene la información a medida como estés gradualmente preparada, ¿no? Y bueno, un poquito más, es importante entender la vergüenza, el miedo y la culpa siempre tienen un origen en nuestra infancia. Aquí vamos otra vez hacia hasta la parte transgeneracional, ¿ok? Un poquito de lo que nos adelantó Elba, aquí lo tienes. Entonces, ¿qué pasa con esas tensiones? ¿Qué pasa con esa sensibilidad? ¿Qué pasa con la adaptación del entorno? ¿Ok? Es importante. Y es importante tomar nota en cuando yo identifico que estoy teniendo esos decibeles emocionales que no están dentro de mi equilibrio normal. ¿Ok? ¿Qué siente una madre con un hijo con autismo? Y aquí para mí es importante escucharles. O sea, ya lo has dicho, muchas veces nos sentimos culpables porque desconocemos. En muchas ocasiones, a lo mejor sufrimos ese estrés, pero ese estrés de no saber cómo llegar, de no saber cómo estar. Y la salud se deteriora, ¿ok? Se deteriora muchísimo, tanto emocional como en pareja, como en el entorno, como el no saber, y entramos en ese pensamiento en bucle. Entramos en esa sensación de no saber a dónde llegar, de no saber a dónde correr, de no saber por dónde agarrar, porque vemos que tenemos ese proceso en el que sabemos que nuestro hijo está teniendo algo que a lo mejor dentro de la normalidad no es habitual, pero mi hijo es perfectamente normal como es cuando llega la aceptación, ¿ok? Y ahora bien, ¿qué es el TED? Entonces, esto es una estadística para que es importantísimo que sepamos que siempre cuando vayamos a donde un profesional, vamos a estar siempre acogidos por un tema importante y este es la psicofarma, lastimosamente. Es como nos guiamos en este entorno. Y esta parte es muy puntual. ¿Por qué? Porque cuando tenemos esa parte de la medicina que utilizan, aquí mi hija está detrás, perdón, un momento.
¿Qué pasa con esto? En muchas ocasiones, muchos especialistas siempre van a resumir, vamos a darle esto, vamos a darle aquello, vamos a dar aquí. Y a la final, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos niños que están completamente dopados. ¿Ok? Por esto es importante fijarnos bien en los profesionales y a dónde vamos a ir. Por esto es importante fijarnos bien en los integrativos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo ya estuve ahí. Yo ya estuve ahí. Yo tengo 3 hijas y una de ellas tiene un trastorno. Yo ya estuve ahí y vi los efectos colaterales de cada una de las medicinas que no voy a nombrar, pero cada una de ellas ocasionaba un efecto distinto, dopaminérgico, diferente en mi hija y exacerbaba una parte emocional diferente de mi hija. ¿Ok? Entonces, esto es importante, el observar, el conocer, el leer. Por esto, para este grupo, yo voy a compartir, tengo una carpeta donde tenemos libros para leer, vamos a leer, vamos a instruirnos. Yo siempre me baso en artículos científicos porque para mí es muy importante el poder sostener del por qué y todo esto va a ser entregado. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué pasa con los síntomas del estrés postraumático? En muchas ocasiones, cuando lo vean, es importante entender qué está pasando con mi hijo en ese momento, porque en ocasiones verá un flashback, es decir, este pensamiento que recurre y causa la emoción y el cuerpo reacciona. Puede ser esta respiración exacerbada, puede ser esta como retroalimentación corporal o de lenguaje externo, que los niños se ponen como si tuvieran mucho miedo, están angustiados, cuando cuando no hablan todavía, y empiezan a simbolizar ciertas cosas o pintan cosas distintas. Y aquí es importante escucharles, o sea, leer a nuestros hijos, leer ese lenguaje corporal. ¿Ok? Y leernos también a nosotros, porque el lenguaje corporal que nosotros emanemos a nuestros hijos inconscientemente va a ser puntual, va a ser muy puntual para la comunicación y la correlación directa que tendremos entre madre e hijo. ¿Ok? El autismo, sí, bueno, hay un estudio que dice que sí, porque en muchas ocasiones no se identifica que que hay un niño con TEA y hay maltrato infantil más elevado de lo normal. Pero estamos hablando de casos en donde efectivamente los padres se enfocan y no quieren verlo más allá y se focaliza mucho al terapeuta, a lo que dice el médico, y somos niños neurotípicos, exactamente. O sea, medicados bajo una inducción de un programa en específico y el aumento del estrés irá subiendo. Por consecuente, habrá mucha parte de cognición y de lingüística muy desregulada, muy desactivada en nuestro sistema interno. ¿Ok? Por eso es muy importante que los cuidadores o los padres sepan cómo llevar estos temas. ¿Ok? Ahora bien, aquí hay un tema muy importante. John Bowlby, en la época de la Segunda Guerra Mundial, fue el que inició con esta teoría del apego. ¿Por qué razón? Al ver a tantos niños que efectivamente dejaron de tener sus padres porque los perdieron en la Segunda Guerra Mundial, veía esta parte de mecanismos emocionales en donde el miedo, la vergüenza y la culpa estaban muy presentes. ¿Ok? Entonces, si yo soy un adulto seguro, seguramente tuve un apego inseguro, donde claro, fui atendido con mi parte neurofisiológica, el sueño, la alimentación, el amor, y después tuve esa parte de dependencia normal, en equilibrio. Pero ¿qué pasa cuando tenemos ese apego evitativo, cuando tenemos ese apego inseguro? Y que en este caso, usualmente, bajo todos los casos que yo he visto, tenemos un apego desorganizado.
el apego desorganizado viene directamente ligado cuando tenemos un proceso de un estrés postraumático, ¿ok? Pero este estrés postraumático tiene que ver con una vinculación tanto transgeneracional, tanto químico-corporal, como una vinculación un poquito más dañina, ¿ok? De cómo yo he repetido el patrón de cómo me han criado, entonces yo repito lo mismo con mi hijo. Y si este niño no tiene las capacidades habituales, a lo mejor para mí va a ser más fácil decirle, eres un niño malo. En la noche viene el coco y te va a comer. Ay, no, yo no tengo, yo sufrí mucho maltrato, pero te digo, con Cian nada de eso, nada de eso. A Vale, mi tía esto es, hasta decía que nos venía a buscar el caballo ese y que por si nos portábamos mal, nos venía a buscar el jinete sin cabeza. Imagínate tú que nos decían eso desde chiquita. exacto, son estas cosas tan inconscientes, tan Sí, sí, coloquiales, que pueden desestabilizar la parte emocional de un niño brutalmente, sí, no. brutalmente. Y más allá de esto, también es importante entender que a lo mejor no es solamente lo que decimos, sino las actitudes. Si hay indiferencia, si hay como desinterés en el cuidado, entonces vamos a tener un apego desorganizado aún más profundo, porque mi madre se resume a no hablarme. Ya aquí hay un trauma, ya aquí hay una base somatosensorial que me está diciendo algo pasa con mi madre o con mi cuidadora que no me habla, que no interactúa conmigo. Y al no Sí. interactuar, esto ya causa confusión e inseguridad. ¿Ok? Esto es importante, ¿no? Yo hablo mucho del apego desorganizado porque esto es lo que veo siempre en niños autistas. Pero ¿qué pasa cuando el estrés postraumático no no está manejado de una manera correcta? Vamos a tener adolescentes autistas con problemas mucho mayores, ¿ok? Donde su química cerebral ya está dañada, ya ha causado un daño importante, ¿ok? Mira, te voy a comentar lo que estás hablando ahorita. Tú sabes, aquí en el conjunto, yo salí hace poco a la piscina a llevar a Cian. Y una vecina me comentó que venía una amiga que tenía un niño de la misma edad de Cian con autismo, ¿verdad? Nosotros nos encontramos en la piscina y el niñito tenía un carrito. Yo sabía que el niño tenía autismo porque ya la amiga me lo había dicho, la vecina. Y Cian se lo fue a quitar porque ellos no se van a hablar entre sí. ¿Cómo es? Su Es como lenguaje. su lenguaje es muy diferente. Entonces, ¿qué hizo la mamá? Lo llevó a la casa de la vecina, lo golpeó en la cara, le hizo que botara sangre en la nariz, porque no le quería dar carrito a Cian. Y yo le dije, hablé con la vecina, le dije, mira, habla con tu amiga, porque tuvo que irle a pegar al niño. Ellos son niños que de igual forma, esa es su manera de hacer las cosas, no es que él lo está haciendo por mal, él brincó porque él quería su carrito y yo le dije a Cian que se lo dejara, que iba a jugar, pero no era el sentido de que la mamá se lo llevara a golpearlo. Y después el niño salió, claro, ella estaba preocupada porque el niño estaba botando sangre. Mira, yo quedé con un trauma, me vine para la casa. Y ella me dijo, bueno, es que yo no puedo opinar más porque ella simplemente me va a decir que ella, su crianza es así con su hijo. Y yo le dije, sí, pero él es un niño con autismo, ya está diagnosticado. La idea es que no vaya y lo vaya a golpear porque el niño va a venir con contusiones y lo que tú estás hablando. Más adelante cuando crezca, el pobre niño va a tener problemas más grandes de lo que de la solución que le está buscando. De hecho, el niño sí está en un colegio normal, pero según tiene una maestra sombra, y bueno, imagínate, lo que yo vi me dio terror. Entonces, que estás comentando esto, que el niño más adelante, o sea, reciba esos golpes de la mamá, porque ella dice que aunque él tenga autismo, él tiene que aprender por las malas. Mira, yo hasta el día de hoy ni siquiera con una correa le he tocado yo a Cian, No. ni me atrevería. Lastimosamente,
cuando implementamos esa educación animal, estamos creando muchas inseguridades, ¿ok? Sí, no, yo, Por eso está la estadística que la puse, déjame ver, a ver. y yo creo que la mamá todavía no lo ha entendido de una forma buena, pues Por eso porque está para la mí, estadística, 2.5 veces más de los sí, niños neurotrópicos. O sea, realmente esto existe. exactamente, Existe sí, sí, mucho desconocimiento, existe mucha desconexión del cuidador con el niño sí, y sí, lastimosamente lo que estamos haciendo es dañar más su cerebro. Le estamos sí, haciendo un daño superior, ¿ok? Yo, yo quedé muy traumada cuando vi el niño sangrando por la nariz porque no era justificación, pues, y estos niños no es que están buscando un pleito ni nada, simplemente es su forma de interactuar entre ellos así, pero la mamá lo buscó como que si era eh, un conflicto, ¿me entiendes? Claro, es Entonces, un no, tema de su madre. Pero bueno, sí, a la entonces, señora cuando esté lista le haremos terapia con mucho gusto. Mira, ojalá. ojalá, porque no sabemos si la conciencia de esta señora se realizará o no. Exactamente. ¿Qué es Ujú. importante? ¿Qué es muy importante? Yo aquí he puesto 4 cosas, pero seguramente habrán muchas más. Mira, subir el eje A, o sea, ese sistema inmunitario de nuestros niños autistas, es una de las cosas que hago yo siempre. ¿Cómo? Les instruimos a la compasión, al amor y no al miedo. O sea, para mí esto es fundamental. La compasión tiene su patita que es la empatía. Y aquí está el papel como padres donde podemos desarrollar esa empatía activa y esa Ujú. empatía como cuidadores. ¿Ok? Pero también está el propósito de esa terapia de integración sensorial. O sea, a papá y a mamá, yo voy a hacer aquí un ejercicio. Hoy no, pero la próxima vez sí lo voy a hacer y vamos a dejar a lo mejor, y ahora llegó el perro, perdón, vamos a hacer un espacio en donde podamos respirar. ¿Por qué razón? Porque hay una serie de pranayamas que se enfocan en nuestra oxigenación cerebral que va a reconectar con ese espacio compasivo, con ese espacio de amor, de ese amor importante que necesita recibir mi hijo como tal. Pero ¿qué pasa con esa herramienta para elevar mi energía? Va a ser una estimulación de mi nervio vagal mucho más superior y voy a empezar a conectar mucho más con mi hijo, con ese lenguaje no verbal. ¿Ok? Bueno, mi presentación ha terminado. Ahora yo les escucho. Me encantaría escucharles. Yo voy a leer aquí en el chat, creo que tengo algo. Ajá, sí, claro. Si podemos darle una información adicional a la escuela, con mucho gusto. Con mucho gusto. De hecho, Mar, en mis redes, Mar Alonso es una naturópata que ella se encarga directamente con niños TEA, con niños autistas. Y ella trata mucho estos casos, ¿no? Ella reconecta ese lenguaje direccional. Yo aprendí con ella, yo fui una pupila de ella en el tema de microbiota intestinal y de cómo el lumen intestinal puede estar directamente conectado con nuestros microorganismos, con nuestras células y con nuestra glía que va directamente viajando por nuestro sistema vagal. Pero claro, hay muchas técnicas, pero dentro de estas técnicas es importantísimo que también seamos conscientes de lo que queremos aplicar. Por eso yo siempre indago mucho en el trauma, porque a como yo estoy manejando mi estrés, va a reflejarse directamente en que si esto va a ser un episodio traumático o no para mi hijo, ¿ok? Es importantísimo. Mar y Alejandro Luque van a venir, ellos van a venir, yo he puesto como 4 conferencias, ellos van a venir en un día determinado, todavía no me confirman las fechas y ellos van a hablar con muchísimo gusto y les van a empapar mucho de los tóxicos ambientales, que es uno de los temas favoritos de Mar. ¿Qué pasa con los tóxicos ambientales y los niños autistas? ¿Qué pasa con el mercurio? ¿Qué pasa con el amoníaco? ¿Sabes? Aquí tenemos sistemas intestinales que están minados de metales pesados y aquí tenemos que tratar más a fondo, ¿no? Antes de que te vayas, María, porque ayer estaba viendo en Instagram
a una nutricionista que estaba hablando de la papa, que la papa no es buena guardarla en la nevera, que es mejor cocinarla y luego guardarla, porque ella bota, no le encuentro la palabra ahorita, ahora lo busco y te mando, y yo le digo que es algo cancerígeno, entonces yo dije, Dios mío, oye, me voy a volver loca con otras cosas, pero yo te voy a mandar información para que veas. Habló también de la berenjena, entonces yo dije, wow, pero ¿cómo que estas verduras tienen ese efecto cancerígeno? Entonces ella que recomienda cocinarlas y luego guardarlas, cocinar. Y de hecho dice que es mejor cocinarlas sin la costra. Y yo dije, wow, pero si la costra es lo que le da, lo que le saca el almidón a la papa, ¿no? Es es lo que yo hasta estos momentos he entendido, ¿no? Que es lo saludable. No entendí por qué habló de la parte cancerígena en eso. Pero yo te voy a mandar un capture Bueno, algo de que la sí puede pasar es que si tenemos glifosato, que es uno de los agentes psicotóxicos que tenemos en el ambiente externo, en Estados Unidos tiene regulación y aquí en Suiza también, pero en otros países no lo sabemos. Si hay glifosato monosódico, esto es un agente tóxico ambiental que si entra a nuestro cuerpo puede ser tóxico, cancerígeno, etc., etc., etc. Pero si sabemos que tenemos una alimentación o unos vegetales que son biológicos de buena procedencia, los lavamos bien con bicarbonato y vinagre. No debe haber por qué Yo preocupar. también quiero hacer varias preguntas antes de que te vayas. Me gustaría Termino tener este tema las redes y sociales, por favor, de todas vale, las personas que nombraste y la tuya, porque me gustaría conversar algunas cosas. vale. Un momento, termino este tema y te atiendo. Entonces, ¿qué pasa? Sí, podemos hacer la parte del prebiótico resistente o este carbohidrato resistente, que esto se manda muchísimo en niños con autismo, en personas con alergia, en sistema de intestino irritable o de colon irritable, en manejo ansioso digestivo, que es el carbohidrato resistente, que es cocinarlo con su cáscara, porque es importantísimo tener la cáscara cocinada, tenerla puesta aquí. Después de cocinarlo, sacarlo, dejarlo al ambiente y meterlo en la nevera y Exacto. comértelo 24 horas más tarde. Esto sí, claro, aquí hay una fibra prebiótica importantísima para el lumen intestinal y para la mucosa intestinal, que esto se aplica muchísimo para todo público, no solamente para niños, es para todo público. Pero Okay. hay informaciones de informaciones. Sí, Como lo he sí. dicho, yo me baso en la ciencia, en, en esta parte de artículos científicos, en esta parte en donde yo tengo esa sustentación de que lo que estoy diciendo es real, ¿sabes? Exacto, tenga sentido, ¿sabes? Que Porque hay tenga cosas que sentido. tú ves tantas cosas que yo digo, me voy a volver loca, porque se lo dije anoche, Claro. no, me voy a volver loca de tanto ver tanta información, desinformación, entonces uno llega a un momento, ya va para aquí, porque tampoco nos vamos a guiar por lo que digan otras personas, pues también depende de la situación a qué personas quiere llegar ella con enfermedades. Puede que sea una persona que ya tenga cáncer y ella esté dando ese tip como ejemplo, ¿no? Pero, o sea, me quedé Bueno, loca. los temas de cáncer, que es una de las cosas que trabajo mucho más, porque el cáncer es una emoción, ¿sabes? Esta es una enfermedad 100% emocional. Sí tenemos un gen del cáncer, sí hay personas que genéticamente están predispuestas, pero 100% en la mayoría de los casos son emocionales. Y Bueno, te también digo tiene que que ver mucho con la inmunidad. mi familia por parte de mi papá ha muerto de cáncer. Va. ¿Ves? Aquí hay que tratar muchas cosas si hablamos de Sí, inmunidades y el trastorno autista, tanto como el déficit de atención, son autoinmunidades también. Entonces, yo esto importante lo trato saber ya en eso. consulta. Uh-huh. Esto ya lo trato yo en consulta. Pero bueno, le doy paso a Elba para que participe. Voy a sacar el perro mientras Elba habla.
No, básicamente lo que quería era que nos dejaras tu contacto y el contacto de los profesionales que estabas comentando para poder indagar más sobre el tema. Básicamente eso. Claro, con mucho gusto. Yo creo que Dayana tiene mis redes. Vamos a Si hacer las pudieran colocar allí en el chat, sería perfecto para poder guardarlo. Ven, yo te pongo acá. Te voy a poner mi chat y te voy a dejar aquí todo. Pero bueno, lo ideal sería hacer un grupo de WhatsApp porque tengo información para darles. Es importante para mí que ustedes también puedan leer un poquito y de qué va, porque más allá de todo esto, hay una base de estudio científico, hay una Total. base de instrucción, hay una base de crecimiento personal, como seres humanos, como madres, como hijos, como un Y todo. yo creo que esa parte, creo que es fundamental, por lo menos en esa parte educacional, ¿verdad? Que los profesionales que trabajan directamente con nuestros hijos también comprendieran cómo realmente funciona y que, o sea, que la primera sugerencia no sea la medicación, ¿verdad? Porque muchas veces eso es lo que pasa. Si Es tengo un niño correcto. con hiperactividad o con déficit de atención o con autismo, entonces la primera solución es medicarlo para que el niño esté sentado. Pero lejos de poder aprender, simplemente vas a tener un niño que está adormecido y nada más. Entonces, bueno, no sé, es una lástima de verdad que, bueno, nos compartieron la información y solamente 3 mamás pudimos participar. Hubiese Sí, sido pero buenísimo que mira, participaran esto va a más. estar grabado y a quien interese, Hola seguramente María, se saludos. compartirá. Hola, Cian. Qué Saludos, guapa. Leona. Hola María, hola. Qué lindo. Mira, ¿qué es importante aquí? Que las personas que han estado aquí tienen ese nivel de conciencia, que podemos seguir indagando conciencia a nuestro entorno, lo podemos hacer. ¿Qué es importante aquí? Que yo puedo repetir este tema, que podemos participar todos, que es un grupo donde esto realmente se vuelva una comunidad. Para mí ha sido como un legado poder compartir esta información, porque mi hija tiene ADD, tiene déficit de atención no hiperactivo, ¿ok? Y tiene 2 trastornos sumados más. Entonces sabemos que a lo mejor viene un Asperger por ahí. Pero ¿qué es importante de todo esto? Es que ese crecimiento y que esas técnicas que tenemos, yo como profesional, como madre, como hija y como aprendiz, porque cada día sé que puedo aprender mucho más, es importante que tengamos ese espacio para compartir. Porque cuando tenemos una noticia como estas, en muchas ocasiones los padres se sumergen en un pensamiento de bucle y un estrés brutal, en donde no sabes cómo comentarlo porque esto se considera un tabú en muchos casos y no sabes a dónde ir porque en muchas ocasiones también se considera un tono de crítica, un tono de juicio, ¿ok? No sabemos con qué. Totalmente, yo diría que en todos los casos. Y en otros casos, entonces existe es el bloqueo donde no hay aceptación de un diagnóstico, donde hay un rechazo al Correcto. diagnóstico o al comportamiento y eso pues no suma en lo absoluto. Correcto. O se ve separado el niño en un grupo con niños con problemas a lo mejor de trastornos distintos, en donde un niño autista y un niño con déficit de atención es 100% inclusivo en un grupo normal de estudio, porque no Aquí son en Venezuela niños. eso es súper complicado. De hecho, nosotras, creo que las 3 mamás que estamos aquí, nuestros hijos actualmente estudian en una escuela, un colegio para niños especiales. Para mí fue una buena opción, ¿verdad? Ya que durante toda la época académica de mi hijo estuvo en colegios regulares hasta que nos mudamos aquí a Margarita. Y sin embargo, todavía hay mucho, mucho, mucho por llevar información a esos colegios, a pesar de ser un colegio inclusivo, creo que hay mucha deficiencia de conocimiento con respecto a saber cómo abordar realmente todas las enfermedades, condiciones y patologías que puedan, porque hay de todas las condiciones, hay niños con parálisis cerebral, con síndrome de Down, con autismo, o sea, englobar todo, yo sé que es complicado y nosotras como madres, en la medida que podamos llevar
a esas maestras que con todo el amor del mundo se dedican a nuestros niños, a ayudarlos, ¿verdad? Vamos es a sumar. Todavía hay muchísimo, muchísimo por integrar en el colegio en el que nosotras estamos, pero yo creo que lejos de nosotras, bueno, o yo de querer hacer una crítica, es seguir sumando y que esas personas también tengan el conocimiento, sobre todo porque cuando es un autismo leve, digamos que, o de alto funcionamiento, es como que mucho más sencillo. En el caso de mi hijo, que es no verbal, ¿verdad? Y tiene un poquito de hiperactividad, entonces siempre la sugerencia es la medicación, sin saber ni siquiera cuáles son las consecuencias, a lo que yo no estoy, eh, no tengo la disposición de hacerlo porque conozco todo un mundo y tengo un recorrido bastante amplio con dietas, terapias, etcétera, ¿no? Entonces como que la medicación, ok, sí, la medicación para tu comodidad, para que tengas al niño sentado, pero ¿cuál va a ser el beneficio para él en realidad, ¿no? Así que si pudiéramos llevar este tipo de información al colegio donde están nuestros niños y a todos los colegios en general, sería, bueno, maravilloso. Bueno, para mí es importante, entonces, que entre ustedes que tienen esas carencias en el colegio como tal, si queremos darle la conferencia al colegio, me dicen todas las falencias que ven. Por ejemplo, hemos hablado de medicación. Yo puedo hablar de medicación, pero no voy a tocar nombres, ¿ok? Yo Sí, puedo claro. hablar de dopaminérgicos, yo puedo hablar de la recaptación de la serotonina y la dopamina, que es donde Ujú. iba directamente este tipo de medicina. Puedo hablar de cómo podemos celebrar la oxitocina, pero, a ver, es importante que ustedes mismas ven exactamente los dolores que tienen aquí dentro y me dicen, mira, María, ¿qué te parece si elaboras una conferencia con estos temas? Entonces, cuando me dan la pauta, con muchísimo gusto yo vengo a compartirles esta información, porque aquí yo sí tengo escuela, aquí yo sí he visto casos, aquí yo sí lo he visto desde mi propia casa. Claro, ¿Ves? y sobre todo porque tú eres alguien externo al colegio. Sí, yo como Correcto. mamá, digamos que he tratado de llevar información, pero bueno, no siempre la resistencia a medicar, ¿verdad? Para el colegio no es bien vista. Entonces tú como una persona externa al colegio sería maravilloso poder también hablar de las consecuencias en nuestros niños cuando son medicados, ¿verdad? Que uno como madre, bueno, o sea, es realmente a quien le afecta, al colegio nunca le va a afectar. O No, sea, ellos correcto. simplemente se benefician de tener el niño sentado y ya. Pero es que también tenemos la parte integrativa. O sea, también Sí, tenemos, yo trabajo con muchos hongos medicinales, por ejemplo, como la melena de león, como el reishi, el cordyceps. Este tipo de hongos ayudan mucho que los niños hagan esa calma, o sea, quieto. sí, total. De hecho, con Y ashwagandha se pudiera trabajar o con subir niveles de adaptógenos, GABA, con la eh, sinaptogénesis de los adaptógenos, claro. con CBO, etcétera, ¿no? Pero hay mucho desconocimiento, aún muchísimo. Yo Entonces, bueno, tengo, mientras yo tengo podamos un sumar, máster, sí, exacto. Yo tengo un máster en micronutrición fitoterapéutica y homeopática ortomolecular. Y aquí es donde realmente yo aquí me saqué el 10 y no porque lo haga yo, sino porque efectivamente encontré la suplementación indicada para bajar ese espacio buenísimo, dopaminérgico maravilloso, en la que los niños realmente tienen esos destellos, ¿no? Pero eso viene directamente de la función del intestino. total. Cuando Ujú. regulas esa Esa parte, sería la primera parte de abordar. correcto, cuando Sí. regulas la parte intestinal, el panorama cambia, cambia muchísimo. Sí, Pero de sin lo único embargo, desde mira, que le quité la harina de maíz, ya siento sí, que se pero han... no en todos los casos es tan sencillo. Digamos que, mira, yo puedo decirte que con mi hijo en particular,